Muy bien, de regreso con Teleuniverso al Día. A ustedes las gracias por el favor, como siempre, de su sintonía. Y en estos momentos vamos a hacer contacto con el consultor político Fernando Mejorado más bien, quien pues es una persona que ha intervenido en el aspecto político en varias campañas a nivel de Latinoamérica, es mexicano, ha participado incluso en algunas campañas políticas con personalidades del ámbito dominicano, y vamos a hablar con él a propósito de lo que pudiera generar en términos políticos este impacto del COVID-19 coronavirus en la región de Latinoamérica, básicamente, ya que de manera puntual, por ejemplo, tenemos en la República Dominicana un año electoral en donde las cosas parecen ahora mismo inciertas en este sentido, y además conocer la opinión de Fernando sobre cómo los gobernantes de Latinoamérica, ¿no?, han afrontado esta situación del COVID-19 y cómo él ve que pues podamos salir, o cómo ve que se van implementando las medidas para contrarrestar los efectos de esta enfermedad. Damos las buenas tardes a Fernando Mejorado aquí en Teleuniverso al Día. ¿Cómo está, Fernando? Buenas tardes. Luis, buenas tardes, gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Saludos a todo el auditorio de Teleuniverso. Así es. Fernando, ya has estado dando seguimiento a la situación del COVID-19 en la República Dominicana porque has tenido participación con tus labores en campañas aquí y también en otros países de Latinoamérica. Estamos en un año electoral, no sé si conoces de otro país en donde se encuentren en la misma condición preparándose para pues montar un proceso comicial, y queremos conocer cómo ves tú que los gobernantes en Latinoamérica van pues afrontando esta situación del COVID-19. ¿Cómo entiendes que se va trabajando en este caso? Pues Luis, fíjate que hay un trade-off, una disyuntiva en la forma de cómo cada político, cada uno de sus partidos o de sus gobiernos está tomando decisiones al respecto. Al igual que la República Dominicana, en México también hay donde se realizan este año elecciones y realmente no hay o más bien hay una indefinición respecto a si la autoridad electoral va a posponer los procesos electorales o si se va a mantener así. El asunto viene desde mucho atrás. El asunto es muy robusto, dado que nos enfrentamos a una pandemia poco conocida y además sin saber cuál es la magnitud Así del es. daño en términos económicos, en términos sociales y en términos políticos. De tal manera que las decisiones que tomen las autoridades políticas o electorales no serán nada fácil, ni siquiera de tomar y ni siquiera de atender, Luis. Fernando, sin duda alguna, a pesar de los aportes de las personalidades políticas de todo el sistema partidario nuestro, no podemos descartar el hecho de que se debe o se buscará capitalizar todas estas acciones en este contexto de la enfermedad coronavirus. ¿Qué tan factible sería sacar provecho de una situación tan difícil como es el coronavirus para extrapolar esos resultados en términos políticos? Mira, Luis, todo mundo está criticando el oportunismo que los partidos y sus candidatos o sus políticos están llevando ahora a cabo. Se ven en México algunos políticos que están entregando algunos víveres, algunos alimentos por las casas con poca protección sanitaria, lo cual contraviene a las indicaciones que la Organización Mundial de la Salud está emitiendo. No te puedo decir que está emitiendo el gobierno mexicano indicaciones puntuales, porque no ha sido así. El gobierno mexicano ha estado emitiendo mensajes sumamente contradictorios, porque primero el subsecretario de Salud, encargado de darle seguimiento y contener la crisis sanitaria,
da algunas indicaciones y el presidente de la República da otras indicaciones. Por ponerte un ejemplo, sí. El subsecretario dice que hay que retirarse a sus casas, que hay que estar en aislamiento, lo cual tiene que ver con las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Pero el presidente de la República, en uno de sus mensajes caseros, dice que no, que hay que hacer todo lo contrario, que hay que abrazarse y que hay que saludarse y hay que seguir con su vida cotidiana. Esto genera una duda en los ciudadanos de lo que realmente hay que hacer. Y entonces se esparcen rumores por todas las ciudades, por todos los estados y por todo el país de lo que realmente está sucediendo. Y entonces llega el momento en que la gente pierde la confianza en sus gobiernos. Fernando, este populismo, si bien se le puede llamar así, a fin de cuentas tú como asesor político, ¿daría buenos resultados en el entendido de que los políticos pues pudieran sacar partida de todo esto? ¿O por la indignación de esta situación más bien dejaría un efecto inesperado en quienes implementen estas acciones populistas, por así decirle? Mira, lo que está esperando la gente es que le diga su líder o sus líderes las cosas tal y como son. Que les quede claro qué es lo que tienen que hacer, qué está bien y qué está mal, lo cual no lo están haciendo. Y eso genera una pérdida de confianza. Y está muy claro, por ejemplo, si tú te das cuenta, el gobierno mexicano o el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha perdido 1/3 de su aprobación en menos de 10 meses. Interesante. Es brutal, es brutal. Que inició con una muy buena valoración este gobierno. ¿Disculpa? Inició con una muy buena valoración en el caso del gobierno de Andrés López Obrador. Luis, valiera la pena hablar de algunos antecedentes. Por ejemplo, todo el mundo sabe que Andrés Manuel llega con una gran legitimidad electoral. Así es. Porque recordemos que la legitimidad final se da a través de los resultados. Entonces, él llega solo con una legitimidad electoral. Alcanza una aprobación histórica que rasguña el 75% de la población ciudadana. Increíble. Logra, antes de llegar a la elección, logra el apoyo de vastos sectores sociales, sin tomar en cuenta la gran roca que para él significa los pobres, que son la mitad de la población. Bueno, pues ha perdido un 1/3 de todo eso. Es decir, ahorita estará rotando los 45 puntos porcentuales cuando llegó a tener el 75% en un año. Entonces, temas que son cruciales o que son de gran interés para la sociedad, los ha hecho a un lado. Fernando. ¿De qué estoy hablando? ¿Sí? Ha dejado a un lado el apoyo a las mujeres con su... es decir, él criticó el paro nacional de mujeres con aquella frase, el 9 no se mueve, el 9 nadie se mueve, lo criticó y evidentemente las mujeres, que es la mitad de la población, se sintieron agredidas por esta crítica y obviamente eso explica de alguna manera su caída en su aprobación. Fernando, para ir finalizando por asuntos de tiempo, sabes que no podría ser muy extensa la conversación, sin embargo vamos a tratar de aprovechar al máximo esta conexión. Eduardo Galeano, en las Venas Abiertas de América Latina, pues planteaba la región de Latinoamérica precisamente como un sistema venoso y quizás nosotros padecemos los mismos males que ustedes allá en México, al igual que otros países de Latinoamérica. Eso que puntualizaste hace un momento sobre la falta de credibilidad en las instituciones y en estos momentos del coronavirus, ¿qué tan letal, qué tanto ha afectado a esa guerra contra esta enfermedad? Porque aquí, por ejemplo, tenemos la situación de que un ministerio público está trabajando de manera muy dinámica, ofrece cifras, sin embargo, un amplio sector de la población no cree en estas cifras. Quizás es un mal que nos han ido pues insertando, o una virtud, digamos, una desgraciada virtud de no creer en nuestras autoridades. ¿Ustedes también están padeciendo esta situación, según lo que me expresaste? Por supuesto, o sea, tiene
tiene toda la razón, Luis. Sufrimos de los mismos males porque tenemos el mismo origen. Finalmente somos una gran nación latinoamericana. Y entonces los mismos sistemas políticos acaban con esos sistemas políticos. Es decir, en el caso de México, Andrés Manuel llega criticando y llega al gobierno y llega denostando las instituciones que luego él usa para gobernar. El ejemplo de las instituciones o del Sistema Nacional de Salud que él devastó, es decir, lo desmanteló, algo que se llama Seguro Popular, él lo desmanteló e instauró un sistema que se llama INSABI que no funciona. Entonces, eso da al traste con la credibilidad de las instituciones. Es decir, ahora mismo, Luis, la gente no cree en el Sistema Nacional de Salud. Tiene miedo de enfermarse con el coronavirus porque sabe que el sistema de salud no le va a funcionar o no le va a servir. Fernando, finalizaríamos esta conversación interesantísima y muy enriquecedora preguntándote sobre esa diáspora dominicana que, por mínima que sea, en México pues tiene una presencia indiscutible. ¿Cómo ves los dominicanos allá en México, especialmente en el Distrito Federal, DF, donde hay, pues tengo entendido, concentrada una gran parte de esa población dominicana? ¿Cómo ves que se están manejando? ¿Cómo ves que han estado sobrellevando este tema del coronavirus? Hay una comunidad importante de dominicanos en la Ciudad de México que está igual luchando por sobrevivir. Ustedes saben que las comunidades de América en México viven al día. Entonces, cuando tienen que retirarse a vivir en sus casas, resulta que al día siguiente no van a tener con qué comer. Así es. Va a ser complicado para las comunidades extranjeras, pero va a ser complicado para todo el país, dado que México no tiene herramientas para hacerle frente a la pandemia económica que se viene después de la pandemia del COVID-19. Bien, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Fernando Mejorado, muchísimas gracias por esta conexión. Creo que ha sido bien valioso y puntual tus aportes. Gracias. Luis, muchas gracias por escucharme. Perfecto. Bien, hablamos con Fernando Mejorado, quien es consultor político mexicano, sobre esta situación en términos políticos y quizás económicos en toda la región de Latinoamérica, como se ha confrontado el tema del COVID-19.